A la 1 de la madrugada del 15 de noviembre de 1942, los operadores de radar del USS Washington observaron cómo un gran eco aparecía en la pantalla de su radar de superficie SG. 8.400 yardas. Marcación 330 grados. El contacto era un acorazado. Avanzaba lentamente por las aguas negras de Iron Bottom Sound, sin saber que los cañones estadounidenses ya lo tenían fijado en la oscuridad. 4 destructores norteamericanos yacían hundiéndose o envueltos en llamas. El USS South Dakota, el otro acorazado de la Fuerza de Tarea 64, había quedado prácticamente inútil tras una serie de fallos eléctricos que dejaron a oscuras sus sistemas de combate. Reflectores japoneses barrían el estrecho buscando nuevos blancos, pero no lograban encontrar al Washington. El acorazado japonés Kirishima carecía de radar. Sus vigías forzaban la vista inútilmente. Sus telémetros ópticos eran inútiles sin luz. En su centro de control de tiro, nadie tenía idea de que un acorazado estadounidense se encontraba a menos de 5 millas, con las armas entrenadas sobre él, esperando la orden de abrir fuego. En el puente del Washington, el contraalmirante Willis Augustus Lee permanecía junto al capitán Glenn Benson Davis. Durante 20 minutos, Lee había seguido cada movimiento de la fuerza japonesa en el radar. Sabía exactamente dónde estaba cada buque enemigo. Los japoneses no sabían nada. Lee llevaba años preparándose para este momento. Comprendía el radar mejor que cualquier otro oficial de su rango en la Marina estadounidense. Y ahora, por fin, demostraría que la electrónica podía derrotar a la experiencia, el entrenamiento y hasta la superioridad numérica. Lo que ocurriría en los próximos 7 minutos cambiaría para siempre la guerra naval. En 1942, el combate nocturno era dominio absoluto de la Marina Imperial japonesa. Durante 2 décadas, los japoneses habían perfeccionado tácticas que convertían la oscuridad en su mayor arma. Entrenamiento intensivo con poca luz, ópticas extraordinarias y una doctrina agresiva basada en ataques rápidos con torpedos y cañoneo a corta distancia. Las tripulaciones de destructores podían luchar prácticamente a ciegas. Sus comandantes entendían una verdad simple. La oscuridad anulaba la ventaja estadounidense en potencia de fuego e industria. Esta doctrina había producido victorias devastadoras. En agosto de 1942, en la batalla de la isla de Savo, los cruceros japoneses sorprendieron a una fuerza aliada y hundieron 4 cruceros pesados en apenas 32 minutos. Los estadounidenses tenían radares rudimentarios, pero sus comandantes no confiaban en la tecnología. Para cuando los vigías identificaron visualmente a los enemigos, los torpedos Longlands ya venían en camino. La batalla se convirtió en un ejemplo perfecto de lo que sucedía cuando se tenía radar, pero no se sabía usar. El USS Chicago poseía radar SC de búsqueda aérea. El operador detectó contactos a 43.000 yardas, pero la información tardó demasiado en llegar al puente. Cuando el capitán fue avisado, los japoneses ya estaban a distancia visual. El radar no les otorgó ventaja alguna. El destructor USS Ralph Talbot, que actuaba como piquete de radar, también detectó buques japoneses, pero los reportó como propios. El comandante de la formación, desconfiando del radar, no envió a sus barcos a puestos de combate. Así, los japoneses lograron una sorpresa total, pese a haber sido detectados millas antes. En octubre, en Cabo Esperanza, las fuerzas estadounidenses lograron la sorpresa gracias al radar, pero rápidamente cayeron en el caos. El contraalmirante Norman Scott
colocó sus cruceros y destructores en columna para cruzar la T japonesa. Pero en la oscuridad, con maniobras independientes, la formación se desintegró. Buques dispararon contra contactos sin saber si eran amigos o enemigos. El USS Duncan abrió fuego contra lo que creía japoneses. Algunos eran norteamericanos. Fue alcanzado por proyectiles propios, luego por proyectiles japoneses, y finalmente se hundió. El USS Boise quedó iluminado por reflectores enemigos y recibió múltiples impactos antes de ser auxiliado. Los estadounidenses ganaron tácticamente. Hundieron un crucero pesado y un destructor japonés. Pero la batalla reveló cuán frágil era cualquier ventaja otorgada por el radar cuando la coordinación fallaba. El 13 de noviembre, la primera fase de la batalla naval de Guadalcanal se convirtió en un combate brutal a quemarropa. Cruceros y destructores estadounidenses se enfrentaron a dos acorazados japoneses a menos de 3.000 yardas. Se disparaba hacia los fogonazos. Los reflectores cegaban a las dotaciones. El USS Atlanta recibió 19 impactos y un torpedo. El USS Juneau, maltrecho, fue hundido horas después por un submarino japonés. Murieron los contraalmirantes Daniel Callaghan y Norman Scott, los dos únicos almirantes estadounidenses caídos en combate de superficie en toda la Guerra del Pacífico. Los estadounidenses habían impedido el bombardeo japonés sobre Henderson Field, pero a un costo catastrófico. 4 destructores hundidos, 2 cruceros ligeros hundidos, decenas de daños graves, más de 700 marineros muertos. La victoria táctica era insostenible. La fuerza de cruceros estaba destruida. Henderson Field se salvó por una noche más. Pero los japoneses volverían. Los japoneses habían perdido al acorazado Hiei, rematado por aviones el 13 de noviembre, y 2 destructores. Pero preparaban un nuevo intento. El vicealmirante Nobutake Kondo avanzaba con el acorazado Kirishima, cruceros y destructores para bombardear Henderson Field la noche del 14 de noviembre. Si destruían la pista, los refuerzos japoneses podrían desembarcar sin oposición y retomar Guadalcanal. La situación estratégica era crítica. Guadalcanal era la primera ofensiva estadounidense en el Pacífico. Si caía, toda la estrategia de avanzar por islas hacia Japón quedaría en duda. Los marines estaban exhaustos tras 3 meses defendiendo la isla con suministros insuficientes y ataques constantes. Henderson Field era su vida. Sin su apoyo aéreo, no podrían resistir. El almirante William Halsey tenía casi nada para detener a Kondo. Solo le quedaba un portaaviones operativo, el USS Enterprise, cuyos aviones no podían combatir de noche. Su única opción era despojar al Enterprise de sus escoltas acorazadas y enviarlas a Iron Bottom Sound. Era un riesgo calculado. Si los acorazados caían, el Enterprise quedaría expuesto. Pero si Henderson Field era destruido, Guadalcanal se perdería de todos modos. El problema era que el combate nocturno favorecía a los japoneses. Los estadounidenses tenían mejores radares que en Savo o Cabo Esperanza, pero el radar por sí solo no evitaba desastres. Había que usarlo correctamente, integrarlo en la táctica, en la cadena de mando. La mayoría de los almirantes todavía veía el radar como un experimento, no como un arma capaz de dominar la batalla. Habían sido formados en una era donde solo valía ver con los ojos y medir con ópticas. El radar desafiaba décadas de doctrina. El almirante Willis Lee era diferente. Entendía el radar porque lo había estudiado. Había trabajado con ingenieros en sistemas de control de tiro. Había leído informes británicos. Había entrenado a sus tripulaciones para combatir usando el radar como sensor principal.
Cuando otros decían que era tecnología no probada, Lee afirmaba que el radar decidiría quién controlaría el Pacífico. Lee tenía 54 años en noviembre de 1942. Nacido en Kentucky en 1888, se graduó en la Academia Naval en 1908. Su talento no era la náutica tradicional, era tirador de élite. En los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, ganó 7 medallas en tiro, 5 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, convirtiéndose en el atleta más exitoso de aquellos Juegos, un récord que duró 60 años. Su especialidad era el tiro de largo alcance, donde mínimas variaciones de viento, temperatura o distancia definían el impacto. Lee comprendía que acertar a gran distancia exigía mediciones precisas. Pequeños errores se multiplicaban. Esa obsesión por la precisión la trasladó al combate naval. Para él, los cañones de un acorazado eran instrumentos científicos: rango, velocidad, viento, movimiento del buque, balística. Todo debía calcularse. Durante décadas, las marinas habían confiado en telémetros ópticos, pero Lee vio en el radar algo superior: mediciones instantáneas, exactas, inmunes a la oscuridad y al humo. El radar Mark III del Washington tenía un error de apenas 40 yardas, más 1% del alcance. A 10.000 yardas, menos de 54 yardas de margen. El doble de precisión que las ópticas incluso a plena luz del día. En los años de entreguerras, Lee trabajó en sistemas de control de tiro y entrenó a la flota. Cuando la tecnología radar emergió, comprendió inmediatamente su potencial. Estudió, presionó, viajó a centros de investigación. Para 1941 a 1942, ningún almirante entendía el radar como él. En agosto de 1942, recibió el mando de la División de Acorazados 6, formada por 2 modernos acorazados, clase North Carolina, el USS Washington y el USS South Dakota, ambos armados con 9 gigantescos cañones de 16 pulgadas y equipados con los sistemas de radar más avanzados de la época. Ambos acorazados eran veloces, capaces de alcanzar 28 nudos. Lee escogió al USS Washington como su buque insignia y, desde el primer día, comenzó a entrenar a sus tripulaciones en algo que muchos consideraban casi una herejía: el combate naval guiado por radar. Hasta entonces, la doctrina tradicional decía que el radar era solo un respaldo, una herramienta para detectar contactos, pero el disparo real debía dirigirse con control óptico, con ojos humanos. Lee cambió esa lógica por completo. Para él, el radar sería el ojo principal del acorazado. Reorganizó todos los procedimientos de control de tiro en el Washington. Los operadores de radar trabajaban directamente con los directores de tiro y con los equipos de cálculo en las salas de trazado. La información fluía sin pasar por oficiales del puente que, en el calor de la noche, podían dudar o ralentizar decisiones críticas. Lee quería velocidad, precisión y absoluta confianza en la electrónica. Durante enero de 1942, en los oscuros entrenamientos de Casco Bay, Maine, el Washington disparó su batería principal de noche en 2 ejercicios consecutivos. Ningún vigía vio los blancos. Ningún telémetro óptico midió distancia. Todo, detección, seguimiento y fuego, fue controlado por radar. Cuando los proyectiles de 16 pulgadas cayeron peligrosamente cerca de los blancos remolcados, Lee quedó convencido. El sistema funcionaba, pero convencer a la Marina era otra historia. Entrenar es una cosa. Disparar contra un enemigo que también maniobra y dispara, eso es otra muy distinta.
La prueba llegó el 14 de noviembre de 1942. Los informes de inteligencia advertían que el vicealmirante Nobutake Kondo se acercaba a Guadalcanal con una fuerza de bombardeo. Venían con el acorazado Kirishima, los cruceros pesados Atago y Takao, los ligeros Sendai y Nagara, y 9 destructores. Su misión era clara: destruir Henderson Field y permitir el desembarco de refuerzos japoneses. Habían intentado lo mismo las 2 noches anteriores. Habían fracasado. Ahora volvían con fuerza abrumadora. Halsey ordenó a Lee salir a interceptarlos con la fuerza de Tarea 64. Era todo lo que quedaba disponible: el Washington, el South Dakota y 4 destructores: Walker, Benham, Preston y Gwin. El resto de la flota estaba dañada, sin munición o sin combustible. Lee conocía perfectamente las probabilidades: 6 barcos estadounidenses contra un acorazado japonés, 4 cruceros y 9 destructores. Ellos tenían más cañones, más torpedos, más experiencia de combate nocturno. Y la iniciativa táctica: sabían a dónde iban y a qué hora debían llegar. Lee solo tenía una ventaja: el radar, y pensaba exprimirla hasta el límite. Su plan era sencillo, casi desesperado: colocar su formación justo en el camino de la fuerza japonesa, usar a los destructores como pantalla para absorber y responder los ataques de torpedos, mantener a los acorazados atrás, ocultos en la oscuridad, fuera del alcance de la vista japonesa. Y cuando los japoneses entraran en el rango adecuado, desatar una tormenta de fuego guiada únicamente por radar. El plan exigía perfección: un radar impecable, cálculos exactos y la suerte suficiente para no ser alcanzado por una andanada de torpedos o descubierto por reflectores enemigos. Pero Lee sabía que la alternativa, combatir al estilo japonés, en un duelo de visores ópticos, significaba una derrota segura. La fuerza de Tarea 64 se aproximó a Guadalcanal desde el sur la tarde del 14 de noviembre. A las pocas horas, aviones de reconocimiento japoneses los avistaron. Reportaron un acorazado, un crucero y 4 destructores. No era correcto, pero era suficiente para alertar a Kondo. Ambos bandos sabían ya que la batalla era inevitable. A las 23 horas, la formación de Lee rodeó el extremo occidental de Guadalcanal y avanzó hacia el norte, entrando en el siniestro estrecho de Iron Bottom Sound. El paso entre Guadalcanal y la isla Savo tenía apenas 8 millas de ancho. Un lugar estrecho, casi un laberinto para acorazados. El fondo estaba sembrado de cascos hundidos de batallas recientes. Todavía había supervivientes flotando en balsas. Era, tácticamente, el peor escenario posible. Pero retirarse significaba permitir que los japoneses bombardearan Henderson Field sin oposición. No había elección. La noche era densa como tinta, sin luna, con nubes bajas que tapaban cualquier rastro de luz. La visibilidad no llegaba ni a 1 milla. El aire era pesado, húmedo. De la selva cercana flotaba un olor a vegetación mojada. En la distancia, relámpagos iluminaban el horizonte por breves instantes. Un infierno para los ojos humanos, pero un paraíso para el radar. A las 23:05, el radar SG del Washington detectó varios contactos más allá de la isla Savo. Múltiples grupos avanzando hacia el sur. Lee observó la pantalla circular del PPI, un mapa luminoso que mostraba la situación táctica en tiempo real. Contó más de 1 docena de contactos en 3 grupos distintos. La fuerza de Kondo venía justo según lo previsto. Lee ordenó formar a los destructores en línea, por delante de los acorazados. Walker, Benham, Preston, Gwin. Ellos serían el escudo,
los primeros en recibir la lluvia de torpedos. Los acorazados, detrás, se mantendrían ocultos, hasta el momento decisivo. Lee transmitió por radio a todos los barcos. «Habla, Lee. Vamos hacia una pelea grande. Mantengan la cabeza fría. Estén alerta. Confíen en sus instrumentos». La tecnología que daba al Washington su ventaja tenía un origen extraordinario. El radar estadounidense había sido rudimentario hasta 1940, cuando una misión británica llegó con una pequeña caja negra, el magnetrón de cavidad. Un dispositivo capaz de generar microondas potentes, ideal para un radar naval moderno. Los británicos lo compartieron con una sola condición: que Estados Unidos, con su industria gigantesca, lo produjera en masa. En diciembre de 1940, el MIT recibió el magnetrón. Meses después, nació el radar de superficie SG. Operaba a 3000 MHz, con una longitud de onda de 10 centímetros. Una revolución absoluta. Donde los viejos radares solo mostraban manchas borrosas, el SG mostraba puntos precisos, nítidos. Y lo más importante, incluía la pantalla PPI, un mapa circular donde el barco aparecía en el centro y los contactos alrededor. Por primera vez, un operador podía ver toda la batalla en un solo vistazo. Apenas 50 buques estadounidenses tenían un SG en aquel momento. La mayoría de oficiales aún desconfiaba de él. Los tubos se quemaban, los motores del radar se trababan y, según muchos veteranos, nada podía reemplazar a un buen vigía. Pero Lee sí confiaba en él. Y esa noche, esa confianza decidiría el futuro de la batalla. El Washington también llevaba radar de control de tiro Mark III en sus directores de batería principal. Este radar, operando cerca de 100 MHz, no buscaba contactos. Medía distancia con una precisión que los telémetros ópticos nunca podrían igualar. Incluso en oscuridad total, podía calcular el rango con errores de menos de 50 metros. Todos esos datos alimentaban al Mark VIII, el gigantesco cerebro mecánico del barco. Un computador analógico del tamaño de una habitación, lleno de engranajes y servomotores, escondido bajo la cubierta blindada. Aquella noche, ese monstruo de acero y matemáticas sería el encargado de decidir si los proyectiles de 16 pulgadas del Washington encontraban su objetivo o no. El enorme computador analógico del Washington, el Rangekeeper Mark VIII, requería 3 operadores para introducir datos y vigilar su funcionamiento. Aquel monstruo mecánico aceptaba información sobre el rumbo y velocidad del propio barco, el rumbo y velocidad del blanco, la distancia, el viento, la temperatura del aire. Decenas de variables que podían alterar la trayectoria de los proyectiles. Con todo eso, calculaba dónde apuntar los cañones para que los proyectiles disparados ahora intersectaran la posición futura del blanco cuando llegaran. Y había que hacerlo considerando que los proyectiles tardaban entre 20 y 30 segundos en recorrer su arco balístico. En ese tiempo, tanto el Washington como el objetivo se moverían. El computador tenía que compensar viento, densidad del aire, incluso la rotación de la Tierra. Todo eso se recalculaba sin pausa mientras el radar enviaba nuevos datos cada pocos segundos. El Mark VIII actualizaba la solución al milímetro conforme el Washington viraba, aceleraba o cambiaba de rumbo. Los directores de tiro recibían la nueva solución y órdenes electrónicas viajaban a las torretas, donde motores giraban los cañones y ajustaban la elevación. Desde la medición por radar hasta el movimiento de los cañones, pasaban solo segundos. Los operadores humanos necesitaban minutos para hacer lo mismo, y eso solo si podían ver el blanco. Pero el sistema tenía limitaciones,
y Lee las conocía mejor que nadie. El radar de control de tiro Mark III no podía distinguir entre el eco del blanco y las columnas de agua de los propios proyectiles. De día, los observadores ópticos podían ver dónde caían las salvas y corregir. De noche, eso era imposible. El Washington dispararía sin saber con certeza dónde estaban cayendo sus proyectiles. Solo había dos formas de saber si estaban acertando: que el blanco empezara a arder, visible incluso en la oscuridad, o confiar absolutamente en la precisión del radar. Lee apostaba toda la batalla a una tecnología que jamás había sido probada en combate real de esta forma. Si el radar perdía el contacto por unos segundos, se dispararía contra océano vacío. Si el computador cometía un error, los proyectiles caerían cientos de metros lejos del objetivo. Si los japoneses maniobraban de forma inesperada, todo quedaba invalidado. Pero pelear sin radar era pelear ciego. Pelear con radar era, al menos, tener la posibilidad de ver primero. Y en combate nocturno, quien dispara primero suele ganar. A las 23:17, el radar SG del Washington detectó contactos múltiples saliendo desde detrás de la isla Savo, a 18.000 yardas. Venían en dos grupos avanzando hacia el sur. Lee ordenó a todos ir a sus puestos de combate. Las alarmas de General Quarters llevaban horas activadas, pero el mensaje dejaba claro que el choque era inminente. Los 4 destructores avanzaban en columna frente a los acorazados: Walk, Benham, Preston y Gwynn, separados por unos 600 metros entre sí. El Washington navegaba 2.000 yardas detrás del Gwynn. El South Dakota debía seguir otra 2.000 yardas más atrás, pero su capitán, Gatch, maniobraba de manera independiente, y su posición variaría durante la batalla. El comandante Thomas Fraser, en el Walke, tenía el radar más avanzado entre los destructores. Su SG detectó la pantalla de destructores japoneses a 12.000 yardas. Fraser, veterano y experto en radar, entendió al instante lo que estaba viendo. Informó a Lee. Contacto con destructores enemigos. Pidió permiso para lanzar torpedos. Cada destructor llevaba 10 torpedos en 2 montajes quíntuples. Lanzarlos temprano permitiría que corrieran hacia la formación enemiga, quizá impactando alguno, o obligándolos a maniobrar y desordenarse. Lee negó. Tenía una razón de peso. No quería torpedos estadounidenses y japoneses corriendo en las mismas aguas. En la oscuridad, con múltiples barcos girando, cualquier maniobra evasiva podía llevar a un posible impacto de un torpedo propio. El riesgo de fuego amigo era enorme. Ordenó a los destructores combatir solo con cañones, mantenerse entre los japoneses y los acorazados, y absorber el primer golpe. Ellos lo entendieron. Los destructores eran sacrificables. Los acorazados, no. Los japoneses avistaron primero. El destructor Ayanami, líder de la pantalla, identificó sombras a 11.000 yardas. No tenían radar, pero sus ópticas eran excelentes, y sus vigías estaban entrenados para la oscuridad total. Habían pasado horas adaptando la vista. Podían distinguir siluetas donde otros solo veían tinieblas. El comandante del Ayanami, el teniente comandante Sato Tomokatsu, no dudó. Atacaría con torpedos primero, luego iluminaría con reflectores y abriría fuego. El Ayanami lanzó una andanada de torpedos tipo 93, los temidos Longlands. Eran los mejores del mundo, 7 metros de largo, casi 2 toneladas, una cabeza explosiva de 450 kilos, propulsión por oxígeno puro que no dejaba estela visible. Eran rápidos, silenciosos, letales, y tenían el triple de alcance que los torpedos estadounidenses. 8 Longlands entraron al agua y aceleraron.
Tardarían unos 8 minutos en llegar al área donde avanzaban los destructores americanos. Entonces, Sato ordenó iluminar al primer blanco. Un reflector japonés se encendió. Un haz blanco cortó la oscuridad. Y encontró al Walke instantáneamente, silueteado, inmóvil contra el negro. La pantalla japonesa abrió fuego al unísono. Cruiser Nagara, destructores Uranami y Shikinami, cañones de 5 pulgadas y 5, 5 pulgadas caían como lluvia de acero. El Walke fue golpeado antes de que Fraser pudiera reaccionar. Fraser ordenó giro brusco para evitar torpedos y abrió fuego. Los cañones estadounidenses golpearon a la Yanami, apagando su reflector. Pero era demasiado tarde. Más proyectiles japoneses impactaban. El puente ardía. La estructura frontal quedaba destrozada. El montaje de proa fue pulverizado por un impacto directo. Fraser lanzó sus 10 torpedos, solo para despejar los tubos, y siguió disparando con lo que le quedaba. Pero la situación era desesperada. El Walke ardía, hombres cayendo, el barco tambaleándose bajo los golpes. A las 23:26, un proyectil penetró el pañol de municiones frontal. La explosión fue apocalíptica. La proa entera desapareció en una bola de fuego. El barco se partió en 2. La sección delantera se hundió de inmediato. La popa duró apenas medio minuto antes de volcarse y desaparecer. El comandante Fraser murió al instante. 76 marineros perecieron. Unos 60 sobrevivientes quedaron flotando entre restos ardientes. El siguiente en la línea era el Preston, a 600 yardas. Cuando el teniente comandante Max Storms vio explotar al Walke, no dudó. Continuó hacia el enemigo. Su radar detectaba múltiples blancos. Storms ordenó abrir fuego. El Preston disparó contra Ayanami y contra el crucero Nagara. Pero de inmediato, el infierno cayó sobre ellos. Los destructores Uranami y Shikinami concentraron fuego. Un proyectil destruyó la antena SG. Otro golpeó la sala de máquinas trasera. Vapor sobrecalentado estalló hacia afuera, matando a toda la dotación. La mitad del sistema de propulsión quedó muerta. La mitad de los cañones, silenciados. Golpes en el puente mataron al oficial ejecutivo. La comunicación se cortó. Fuego en mitad del barco. Gasolina derramada ardiendo. A las 23:30, un torpedo Longlands impactó el costado de estribor, partiendo literalmente la columna vertebral del barco. El Preston agonizó apenas segundos. Storms ordenó abandonar el buque. Permaneció en el puente ayudando a los hombres a escapar. 30 segundos después, el Preston escoró y se hundió de proa. 116 hombres murieron, incluido Storms. Unos 90 sobrevivieron. Detrás venía el Benham. El teniente comandante John Taylor vio ambos barcos desaparecer en explosiones. El mar ardía. El cielo, iluminado por fuego y acero. Y aún así, siguió avanzando. El Taylor apenas tuvo tiempo de reaccionar. Al ver los restos ardientes y a los supervivientes flotando frente a su proa, el teniente ordenó un giro urgente a estribor para evitar una colisión. Pero en ese mismo instante, cuando el Benham comenzaba su maniobra, un torpedo tipo 93 surgió de la oscuridad y golpeó su proa. El impacto fue brutal. El torpedo estalló justo a la altura de la línea de flotación, a unos 10 metros del extremo delantero. La explosión arrancó toda la sección de proa, como si hubiera sido cortada por un gigantesco hacha. Las monturas de los cañones delanteros desaparecieron. Las cadenas del ancla, los compartimentos de cableado, los alojamientos de la tripulación, los pañoles de munición. Todo se desintegró. 60 pies de barco, la tercera parte del casco, dejaron simplemente de existir. Y sin embargo,
ocurrió un milagro mecánico. La explosión alcanzó solo hasta el mamparo estanco principal, que aguantó como una muralla de acero. El agua irrumpió con furia, pero no avanzó más. Todo lo que quedaba a popa del puente seguía intacto, flotando contra toda lógica. Los motores seguían funcionando. El timón respondía, pero el Benham, mutilado, apenas podía arrastrarse a 5 nudos. Era un soldado sin piernas, intentando seguir en pie. El Taylor consiguió estabilizarlo, y el pequeño convoy se dirigió hacia Guadalcanal, con la esperanza de varar la nave y salvarla de una muerte segura. Contra todo pronóstico, el Benham logró mantenerse a flote durante casi 20 horas, pero al caer la noche del 15 de noviembre, exhausto y sin posibilidad de avanzar, fue finalmente hundido por los disparos del USS Gwin para evitar que cayera en manos enemigas. Todos los hombres sobrevivieron. Nadie murió por el torpedo. Era la única noticia buena en un mar de tragedias. El Gwin, último en la formación, llegó justo para presenciar el infierno. Su comandante, John Fellows, vio cómo los 3 destructores que iban por delante eran golpeados uno tras otro en una secuencia de explosiones que iluminaban la noche. Aquello no era un combate, era una ejecución. Fellows lanzó a su buque al ataque con todo lo que tenía. Sus cañones de 5 pulgadas rugieron, cambiando de objetivo una y otra vez. Pero a las 23:32, un proyectil japonés cayó sobre su sala de máquinas trasera. Varios hombres murieron al instante. Un motor quedó inutilizado. Aún así, el Gwin siguió luchando, cojeando a 20 nudos, hasta que la orden de retirada llegó poco antes de la 1 de la madrugada. En apenas un cuarto de hora, la pantalla de destructores estadounidense había sido aniquilada. 2 hundidos, uno destrozado, otro gravemente dañado. Los japoneses habían ejecutado su doctrina de combate nocturno con una precisión aterradora. Torpedos, fuego concentrado, movimientos agresivos. Todo calculado para romper el escudo protector y dejar vía libre a sus cruceros y al Kirishima. Era exactamente el escenario que Lee temía, pero que sabía que era inevitable. Sus destructores estaban ahí para morir, para absorber el golpe que habría destruido a sus acorazados, y cumplieron su misión, al precio más alto. Ahora, todo dependía del Washington y del South Dakota. El South Dakota, separado de la formación, avanzaba con agresividad bajo el mando del capitán Thomas Gatch. A las 23:38, su radar SC detectó contactos a 18.000 yardas. La tripulación ya estaba cargando proyectiles perforantes cuando el destino intervino. Un error humano durante reparaciones de la tarde desató un desastre eléctrico. Un disyuntor, reiniciado incorrectamente bajo carga, algo explícitamente prohibido por los reglamentos, provocó una cascada de fallas. Interruptor tras interruptor saltó en cadena. Las luces se apagaron. Los radares murieron. Los directores de tiro quedaron inertes. Los sistemas de ventilación se detuvieron. Hasta las luces de emergencia fallaron. El South Dakota, orgullo de la flota, quedó ciego, sordo y mudo, avanzando sin control hacia la formación japonesa. 5 minutos después, parte de la energía regresó, pero el daño ya estaba hecho. El navío había derivado peligrosamente cerca del enemigo, apenas a 5.000 yardas. Cuando los cruceros japoneses lo avistaron, encendieron un enorme reflector sobre su silueta. La escena era dantesca. La figura del acorazado estadounidense, recortada contra el resplandor de los destructores ardiendo detrás de él, perfectamente iluminada para las baterías japonesas. Y entonces todo el imperio abrió fuego.
Cañones de todos los calibres vomitaron proyectiles. En 3 minutos, el South Dakota recibió al menos 27 impactos. Las antenas se hicieron pedazos. Los directores de tiro quedaron destruidos. Estallaron incendios en múltiples niveles. Hombres murieron incluso sin que los proyectiles explotaran, solo por la fuerza del impacto. 39 marineros no volverían a casa. 59 quedarían heridos, pero el casco blindado resistió. El corazón del barco seguía vivo. Gatch ordenó virar y desaparecer nuevamente en la oscuridad. El South Dakota estaba fuera de combate, pero había logrado algo esencial: atraer toda la atención japonesa. Mientras los focos y los cañones castigaban a su hermana, el USS Washington seguía en completa oscuridad, invisible y perfectamente preparado. Los japoneses pensaron que habían ganado. Pensaron que nada se interpondría entre ellos y Henderson Field. No sabían que había otro acorazado. No sabían que estaban siendo observados, segundo a segundo, por un radar que los tenía localizados con precisión quirúrgica. En el puente del Washington, el almirante Lee escuchaba los informes del radar. Cada movimiento enemigo aparecía claro como el día. A 8.400 yardas, la gigantesca silueta del Kirishima avanzaba sin saber que se había convertido en blanco. Las baterías principales del Washington estaban listas. 3 torretas, 9 cañones de 16 pulgadas, cada proyectil del tamaño de un automóvil pequeño. Lee miró al capitán Davis y con una calma casi sobrenatural dijo: «Prepárate, Glenn. Aquí vienen». A la 1 de la madrugada del 15 de noviembre de 1942, el Washington abrió fuego. Las 9 piezas dispararon al unísono en una sola andanada que hizo temblar el mar. El fogonazo iluminó el océano. La onda expansiva pudo haber roto tímpanos. 9 proyectiles de 2.700 libras volaron hacia el Kirishima a más de 1.800 millas por hora. 20 segundos después, cayeron. 2 golpes directos en la superestructura. La torre de control destrozada. El puente envuelto en humo. Comunicación cortada. Incendios creciendo sin control. El capitán Iwabuchi, aturdido, se levantó entre cadáveres y escombros intentando comprender qué había sucedido. Sin saber que el enemigo que acababa de golpearlo ni siquiera era visible para sus ojos, Iwabuchi ordenó abrir fuego, pero no sabía a qué disparar. Los artilleros japoneses podían ver destellos al sur, pero no tenían distancia, no tenían rumbo, no tenían nada. Era como disparar contra un fantasma. Mientras tanto, a bordo del Washington, los cañones ya se estaban recargando. Los gigantescos arietes hidráulicos empujaban nuevos proyectiles de 16 pulgadas dentro de las recámaras. Cada proyectil era levantado desde los profundos pañoles de la nave, elevado por el mecanismo del ascensor, guiado por los pasillos blindados de la torreta y finalmente cargado en el cañón. Después venían las 6 cargas de pólvora por cada tubo. Las recámaras se cerraron automáticamente con un golpe metálico. Todo el ciclo, apenas 30 segundos. La segunda salva estaba lista. El equipo de control de tiro había actualizado los cálculos basándose en la última medición del radar. A la 1 hora, 30 minutos y 30 segundos, el Washington volvió a disparar. El estruendo sacudió el océano. Los proyectiles cayeron sobre la proa y el centro del Kirishima. Uno de ellos perforó la cubierta blindada cerca de la torreta número 1. Atravesó el acero, descendió un nivel más y explotó justo encima de los pañoles delanteros. El infierno se desató. Fuego, fragmentos, inundaciones. Las cuadrillas de control de daños inundaron los pañoles para evitar una explosión catastrófica. Salvaron al barco,
pero mataron a la torreta. La torreta número 1 quedó fuera de servicio, incapaz de recibir munición. Otro proyectil golpeó la superestructura delantera, destruyendo la estación secundaria de control de tiro. Un tercero derribó el mástil y el director principal, aplastando a los hombres que estaban debajo. El Kirishima había perdido toda su capacidad de apuntar con precisión. Aún así, los capitanes locales de las torretas 3 y 4 intentaron responder. No tenían telémetros, no tenían directores. Solo podían ver los fogonazos del Washington en la noche. Entrenaron las torretas hacia los destellos y abrieron fuego. Los artilleros japoneses estimaron 10.000 yardas. Por brillo, por intuición, por desesperación. Y casi acertaron. La distancia real eran 8.600 yardas. Pero en combate naval, casi no sirve para nada. Los proyectiles de 14 pulgadas pasaron sobre los mástiles del Washington, rozando el vacío a apenas unos 60 metros. Un artillero americano murmuró: «Estuvieron cerca, pero cerca no cuenta». La tercera salva del Washington estalló a la 1:01. Las 9 bocas de fuego, otra vez. 3 proyectiles golpearon el centro del barco japonés. Uno entró por el costado y explotó en la sala de máquinas delantera, destruyendo calderas, rompiendo tuberías de vapor, abrasando a la dotación. Otro hizo lo mismo en el compartimento trasero. El Kirishima empezó a perder potencia. Su velocidad cayó de 20 a 15. Luego a 10 nudos. El barco estaba muriendo. La cuarta salva cayó a la 1:30. 2 impactos más. Uno destruyó el sistema hidráulico del timón. El acorazado perdió el gobierno. Empezó a describir un círculo lento, grotesco, girando sin control. Otro proyectil arrasó las bombas hidráulicas que alimentaban las torretas 3 y 4. Los últimos ojos del Kirishima se apagaron. Ya no podía disparar. Ya no podía girar. Solo podía arder. Los equipos de radar del Washington observaron el retorno enemigo. Cada vez más lento, cada vez más torcido. Algo en el gigante japonés se había quebrado. La quinta salva llegó a la 1:02. 2 golpes devastadores. Uno explotó en los dormitorios de babor. Más de 100 hombres murieron instantáneamente. Otro arrasó la superestructura trasera y destruyó el puesto de control de emergencia del timón. El Kirishima estaba en llamas desde la proa hasta la popa. Un volcán flotante. La sexta salva, a la 1:230, fue la sentencia final. Un proyectil atravesó el blindaje de estribor y explotó en un compartimento ya debilitado. El agua entró como una luz. La escora aumentó sin control. Las bombas no daban abasto. Los japoneses empezaron a inundar compartimentos para evitar explosiones. Pero el peso extra hundía al acorazado aún más. En apenas 7 minutos, el Washington había lanzado 75 proyectiles de 16 pulgadas en 9 salvas. Al menos 9 impactos fueron completamente letales. Los estudios modernos sugieren entre 17 y 21 impactos reales, muchos bajo la línea de flotación, invisibles en la noche. Los cañones secundarios de 5 pulgadas también rugieron durante todo el combate. Dispararon más de 1000 proyectiles, 17 a 20 de los cuales golpearon al Kirishima, destrozando todo lo que no era blindado. Reflectores, botes, puentes, artilleros, cables, antenas. A la 1:07, Lee ordenó alto el fuego. El enemigo había dejado de existir como fuerza de combate. El Kirishima no podía disparar, no podía maniobrar, no podía salvarse. Pero el Washington sí podía morir. Docenas de torpedos, tipo 93, ya estaban en el agua. Las flotillas japonesas habían disparado todo su arsenal al ver los fogonazos del acorazado americano. Los torpedos corrían a 48 nudos. No hacían ruido. No dejaban estela.
Eran sombras letales en la negrura absoluta. Lee reaccionó al instante. «¡Timón a babor! Velocidad 25 nudos. ¡A estribor! ¡A babor de nuevo!». El Washington zigzagueaba como un animal que olía a la muerte. Los vigías vieron torpedos cruzando por la proa, otros pasando por la popa, otros cortando el agua paralelos al casco. Pero ninguno dio. Los japoneses apuntaron a donde el barco debería haber estado según sus ojos. Pero la guerra ya no se libraba con ojos. Lee hizo que el acorazado estuviera siempre en un lugar distinto al que la lógica japonesa dictaba. Era como pelear contra alguien que ve el futuro. A las 3 horas, Lee ordenó la retirada. La misión estaba cumplida. El Kirishima agonizaba. El bombardeo había sido detenido. Henderson Field estaba a salvo. Los restos de la Task Force 64 se reagruparon y se dirigieron hacia Guadalcanal. Detrás de ellos, el acorazado japonés entraba en su agonía final. Los destructores Asagumo y Teruzuki se acercaron para rescatar supervivientes. Iwabuchi abandonó el barco junto con la mayoría de la tripulación. Más de 2000 hombres fueron evacuados. El crucero ligero Nagara intentó remolcar al gigante, pero era inútil. El barco escoraba 18 grados. El agua lo devoraba. A las 3:25, 3 horas y 25 minutos después del primer disparo del Washington, el Kirishima volcó y desapareció. 212 hombres fueron al fondo con él. Descansan hoy en más de 600 metros de agua. El USS Washington había logrado lo que ningún otro acorazado estadounidense lograría en toda la Segunda Guerra Mundial: derrotar a otro acorazado en un duelo directo. Pero su verdadero legado era mayor. Había demostrado que el futuro de la guerra naval no era la vista, sino el radar. Había peleado, acertado y destruido sin ver a su enemigo, solo con puntos y números en una pantalla. Era el nacimiento del mando electrónico, de la guerra moderna, de un océano donde el que ve primero, con ondas invisibles, gana. El mundo tardaría meses en comprenderlo, años en aceptarlo, décadas en dominarlo. Pero esa noche, en Iron Bottom Sound, había quedado escrito para siempre. Para enero de 1943, la Marina de los Estados Unidos dio un nombre oficial a aquello que había nacido en la oscuridad de Guadalcanal: el Centro de Información de Combate, el CIC. A partir de entonces, personal entrenado ocuparía estas salas para ofrecer al comandante una conciencia total del campo de batalla. Contactos, rumbos, amenazas, oportunidades. Un cerebro dentro del barco. El concepto del CIC, que algún día se volvería indispensable, surgió directamente de las lecciones aprendidas en aquella noche donde el Washington peleó casi a ciegas. Si el Washington hubiera tenido un CIC totalmente desarrollado en noviembre de 1942, la batalla habría sido aún más desigual. Pero la tripulación, con disciplina y creatividad, improvisó procedimientos que más tarde se convertirían en doctrina oficial. La Marina también creó programas formales para entrenar operadores de radar y personal de CIC. Antes de Guadalcanal, el entrenamiento era mínimo, disperso, casi improvisado. Después, comenzaron a enseñarse habilidades que definirían la guerra moderna: interpretar ecos complejos, mantener trazas múltiples, coordinar comunicaciones con el puente y las estaciones de armas, y sobre todo, mandar un barco usando radar como fuente primaria de información. La idea era revolucionaria. El radar ya no sería un respaldo del ojo humano, sería el ojo principal, especialmente de noche. Un cambio doctrinal total. Antes de Guadalcanal, las formaciones navales se diseñaban para el combate visual: líneas de columna,
Banderas, señales luminosas, telémetros ópticos. Cada barco debía ver al siguiente. Esa era la ley del océano. Después de Guadalcanal, esa ley quedó rota. Las formaciones pasaron a organizarse según la cobertura de radar. Los barcos con los mejores radares iban al frente, donde pudieran seguir la mayor cantidad de contactos. Las naves coordinaban fuego y maniobras mediante datos compartidos por radio, no por señales visuales. Los comandantes de grupo recibieron la orden de usar como buque insignia al barco con el mejor radar, no al más poderoso. Era una inversión completa de siglos de tradición naval. Y el impacto se vio pronto. Un año después, la noche ya no pertenecía a Japón. En noviembre de 1942, Estados Unidos apenas lograba sobrevivir a las batallas nocturnas. En noviembre de 1943, los japoneses evitaban la noche salvo que tuvieran una ventaja aplastante. 3 combates nocturnos demostraron el nuevo dominio estadounidense. Golfo de Bella, agosto de 1943. Destructores americanos detectaron a los japoneses a larga distancia, maniobraron sin ser vistos y destruyeron 3 destructores enemigos con torpedos guiados por radar. Bahía de la Emperatriz Augusta, noviembre de 1943. Cruceros y destructores estadounidenses usaron fuego dirigido por radar para derrotar a una fuerza japonesa superior. Cabo San George, noviembre 1943. Destructores americanos interceptaron y destruyeron 3 destructores japoneses en un combate totalmente controlado por radar. No recibieron ni un solo impacto. La noche, antaño dominio japonés, ahora pertenecía a Estados Unidos. El rezago japonés, Japón, trató desesperadamente de adaptarse. Recuperaron restos de barcos americanos hundidos y encontraron radares. Comprendían el principio, pero estaban años atrasados. Su radar en 1943 equivalía al radar estadounidense de 1941. Menos fiable, menor alcance, pantallas primitivas. Incluso cuando desarrollaron un radar similar al SG americano, ya era 1945, y lo instalaron en muy pocos barcos. Pero lo peor no era técnico, era psicológico. Durante 2 décadas, la Marina Imperial había cultivado una doctrina de combate nocturno casi arrogante. Capitanes y tripulaciones estaban entrenados para atacar a corta distancia, lanzar torpedos devastadores y desaparecer en la oscuridad. Ahora enfrentaban un enemigo que los veía sin ser visto. Un enemigo que disparaba desde más allá del alcance de los reflectores. Un enemigo que rastreaba cada maniobra como si leyera sus pensamientos. La confianza japonesa se desmoronó. Capitanes antes agresivos se volvieron cautelosos. Unidades que antes presionaban, ahora se retiraban. Muchos comandantes veteranos murieron intentando tácticas que ya no funcionaban. Acercarse para lanzar torpedos, usar reflectores, evadir a alta velocidad. Todos fueron destruidos antes siquiera de comprender el peligro. ¿Cómo desarrollar tácticas contra algo que no puedes ver y no puedes entender? La claridad de un hombre. El almirante Lee. Después de la batalla, Lee escribió una carta al almirante Halsey que demostraba una lucidez excepcional. Allí dijo, sin orgullo ni adorno: comprendimos entonces, y no debe olvidarse ahora, que nuestra superioridad se debió casi por completo a nuestra posesión del radar. Añadió que los japoneses no eran inferiores en experiencia, entrenamiento o valor. En muchos sentidos, torpedos, disciplina, doctrina, eran superiores. La única ventaja estadounidense era el radar, y esa única ventaja había sido decisiva. Lee nunca recibió pleno reconocimiento público por esta verdad.
Fue condecorado con la Cruz de la Marina, ascendido a vicealmirante y puesto al mando de todos los acorazados rápidos del Pacífico. Participó en cada campaña importante, de 1943 a 1945. Pero la historia tendió a recordar más las batallas desesperadas del 12 y 13 de noviembre. Las acciones heroicas donde Callaghan y Scott murieron al frente de sus hombres, que la fría y perfecta victoria del Washington. Muchos pensaron que la victoria de Lee había sido fácil, que no había drama, que no hubo sacrificio, porque el Washington salió sin un solo rasguño. Pero eso era una ilusión, la apuesta más arriesgada del Pacífico. Confiar totalmente en el radar en 1942 era una decisión radical, casi temeraria. La doctrina decía: el ojo humano no falla. El radar era nuevo, extraño, sospechoso. Lee apostó su vida, la de toda su fuerza, y el destino de Guadalcanal en un sistema que muchos consideraban experimental. Si el radar fallaba, aunque fuera por unos grados, el Washington habría navegado directo hacia un enemigo superior y habría sido destruido. Henderson Field habría caído. Guadalcanal habría sido perdida. La ofensiva del Pacífico habría colapsado. Pero Lee sabía algo que otros no sabían. Llevaba años estudiando la tecnología, dirigiendo entrenamiento de flota, leyendo informes británicos, asistiendo a sesiones técnicas, trabajando con ingenieros, entrenando a sus tripulaciones. Era el almirante que más entendía el radar en toda la Marina. Y cuando llegó la noche decisiva, confió en ese conocimiento, y no en la tradición. Ese liderazgo, esa claridad, es rarísimo en cualquier época. El destino del gigante, el USS Washington, siguió en servicio hasta el final de la guerra. Participó en todas las grandes campañas. Escoltó a los portaaviones rápidos en la Batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, cuando la aviación estadounidense destruyó cientos de aviones japoneses en la famosa cacería de pavos de las Marianas. El acorazado que había ganado la noche de Guadalcanal se convirtió en uno de los pilares de la flota victoriosa. Estuvo presente en la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944. Aunque no llegó a combatir contra naves enemigas en superficie, la Washington descargó su artillería pesada contra posiciones japonesas durante los asaltos a Iwo Jima en febrero de 1945 y a Okinawa en abril y mayo de ese mismo año. También estuvo anclada en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945, el día en que Japón firmó su rendición. Cuando la guerra terminó, el viejo acorazado pasó a cumplir una misión muy distinta: llevar de vuelta a casa a miles de soldados. Formó parte de la operación Magic Carpet, realizando 2 viajes a través del Atlántico en noviembre y diciembre de 1945, transportando a más de 1.600 combatientes desde Europa hasta Estados Unidos. El 27 de junio de 1947 fue dado de baja en los astilleros de Nueva York y pasó a la flota de reserva del Atlántico. Allí quedó, inmóvil, silencioso, durante 13 años. La Marina debatió qué hacer con los acorazados de la guerra. Pero para 1960 la decisión era inevitable. El mundo había cambiado. Los portaaviones y los misiles guiados habían convertido a los gigantes de acero en reliquias. El combate naval ya no se decidiría con cañones de 16 pulgadas. El 1 de junio de 1960, la USS Washington fue oficialmente retirada del registro naval. Un año más tarde, el 24 de mayo de 1961, fue vendida para desguace.
Remolcada al astillero, comenzó su desmantelamiento. Sus enormes cañones fueron cortados con sopletes, sus planchas de blindaje arrancadas y fundidas, su superestructura desmontada pieza por pieza. Para finales de 1961, la Washington ya no existía. Solo quedaban fragmentos de metal que alguna vez habían sido un símbolo de poder. Se salvaron unas pocas reliquias: la campana del barco, su rueda de timón, algunas placas conmemorativas y accesorios de cubierta. Esos restos, dispersos hoy en museos navales, son todo lo que queda de un coloso que alguna vez dominó el Pacífico. El capitán Glenn Benson Davis continuó su carrera después de la guerra. Ascendió a contraalmirante y comandó la división de acorazados, 8 durante la campaña de las Marianas, en 1944. Siguió avanzando hasta alcanzar el grado de vicealmirante. Fue comandante del astillero naval de Washington entre 1950 y 1952, y luego del 6º Distrito Naval en Charleston. Tras 43 años de servicio, se retiró en 1954. Falleció el 9 de septiembre de 1984, a los 92 años. Siempre humilde, atribuía el éxito de la Washington no a sí mismo, sino a la visión del almirante Lee y al entrenamiento de la tripulación. Willis Augustus Lee, en cambio, nunca llegó a ver el final de la posguerra. El 25 de agosto de 1945, apenas 10 días después de la rendición japonesa, sufrió un infarto masivo mientras era trasladado en una lancha hacia su buque insignia, el USS Wyoming, en la bahía de Casco. Murió antes de llegar. Tenía solo 57 años. La causa: trombosis coronaria aguda. 3 años de tensión constante, de noches sin dormir, de decisiones tomadas bajo fuego, de combates a corta distancia en la oscuridad del Pacífico, habían cobrado su precio. Fue enterrado con honores en el Cementerio Nacional de Arlington. Su lápida es sencilla: su nombre, su rango, sus fechas. Menciona sus 7 medallas olímpicas. Nada dice de Guadalcanal. Nada dice del duelo nocturno que cambió la guerra. Nada dice que fue él quien demostró al mundo que el radar podía dominar el combate naval moderno. Pero quizá así lo habría preferido. Lee nunca buscó gloria, buscaba soluciones, buscaba ganar. El duelo entre la USS Washington y la Kirishima duró 7 minutos. 7. En ese tiempo, la Washington disparó 75 proyectiles de 406 milímetros y 107 proyectiles de 127 milímetros. Solo las granadas principales sumaban más de 100 toneladas. El costo de aquella munición equivaldría hoy a unos 2,5 millones de dólares. Pero el valor estratégico fue incalculable. Su victoria salvó Henderson Field. Desde aquella noche, los japoneses jamás volvieron a intentar destruir el aeródromo con fuego naval. Si Henderson Field caía, la superioridad aérea estadounidense se derrumbaba. Y sin esa superioridad, abastecer Guadalcanal habría sido imposible. La campaña habría podido perderse. Y con ello, el impulso entero de la ofensiva en el Pacífico. Pero el legado más profundo fue otro: demostrar que el radar podía dominar la guerra en el mar. Antes del 15 de noviembre de 1942, el radar era visto como un experimento prometedor. Después de esa noche, se convirtió en la base de la doctrina naval moderna. Cada marina del mundo inició programas urgentes de desarrollo. Los barcos fueron reacondicionados, los nuevos se diseñaron desde cero pensando en sensores electrónicos. Las tácticas dejaron de centrarse en los ojos y comenzaron a centrarse en la información. El combate naval había entrado en una nueva era.
En 1942, menos de 100 buques estadounidenses tenían radar. En 1945, casi todos montaban varios sistemas diferentes: búsqueda aérea, búsqueda de superficie, control de tiro, identificación. La electrónica se volvió tan importante como los cañones. A menudo se dice que el radar fue la tecnología naval más decisiva de la Segunda Guerra Mundial, más incluso que los portaaviones o los submarinos. Pero la lección esencial no trata de tecnología, trata de liderazgo. Trata de un oficial que confió en un sistema nuevo cuando la tradición decía que no debía hacerlo. De un hombre cuya carrera había sido forjada en la artillería clásica, pero que decidió apostar todo por un instrumento invisible, intangible, electrónico. Lee pasó años estudiándolo, probándolo, entrenando a su tripulación para usarlo en situaciones que ningún marino había vivido. Y en la noche decisiva, cuando los destructores se hundían, cuando el acorazado South Dakota quedaba ciego y dañado, cuando una fuerza japonesa superior avanzaba bajo la oscuridad, Lee confió en su radar, confió en sus operadores, confió en que lo desconocido era más fiable que lo familiar. Y tenía razón. El radar siguió el blanco. El computador de control de tiro hizo los cálculos. Los cañones ejecutaron la orden. En 9 salvas, en 7 minutos, un acorazado japonés quedó destrozado. 0 bajas estadounidenses. La victoria demostró que la tecnología, cuando se entiende y se integra con disciplina, puede superar números, experiencia e incluso ventaja táctica. Demostró que la innovación triunfa cuando el estudio reemplaza a la tradición y cuando se tiene el valor de actuar de forma distinta. A partir de esa noche, el combate nocturno, hasta entonces un punto fuerte japonés, se convirtió en una ventaja estadounidense. El mundo entero tomó nota. De aquellas pantallas verdes y esos ecos temblorosos, evolucionaron los sistemas de combate que hoy controlan los buques modernos. La victoria de la USS Washington no fue solo un triunfo táctico, fue un punto de inflexión, un recordatorio de lo que sucede cuando el conocimiento vence al miedo, cuando la preparación vence a la duda y cuando el valor se combina con la innovación. Gracias por ver este episodio. Si esta historia te tocó, deja tu me gusta. Suscríbete para no perderte futuros relatos sobre momentos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Desde Melbourne hasta Manchester. Desde veteranos de Pearl Harbor hasta apasionados de la historia del Pacífico. Todos ustedes forman parte de mantener viva esta memoria. Cada historia importa. Cada recuerdo merece ser preservado.